A conversar aquí en esta mesa con Alfonso López, vigilante del transporte, con Ernesto Urbina, director de Hermosillo ¿Cómo vamos? Dos organizaciones civiles que junto al grupo promotor Hermosillo Visión 2025 y la Unión de Usuarios participaron como vigilantes de este proceso de licitación del transporte público en la ciudad, que dio como fallo que dos empresas, Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, operen el transporte público en la ciudad los próximos 10 años. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, a la orden. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Juan Carlos. ¿Qué es lo que hicieron ustedes en este proceso? ¿De qué manera vigilaron este proceso de licitación, Alfonso? Observamos, revisamos las propuestas. Fueron 3 propuestas. Desde mi punto de vista fue muy pobre la participación de las empresas. Creíamos que al menos unas 10 empresas podrían estar interesadas en ofrecer el servicio, pero nada más fueron 3. 3 participaron en la convocatoria. En la convocatoria fueron 6. Presentaron proyectos 3. 3. Ajá. Y de las 3 eligieron 2. 2. Sí. Así y es. ustedes vigilaron que cumplieran con los requisitos de la convocatoria las empresas seleccionadas. Así es, checamos los currículums de las personas, también revisamos las propuestas técnicas, sobre todo, es Sí. una parte que estamos nosotros muy pendientes de eso. Y la cuestión financiera también. Una de las empresas pues no presentó propuesta financiera, creo que es la que quedó fuera. Y pues los otros 2 proyectos son los que ganaron y más o menos se van a hacer cargo del 50% Sí. cada una de ellas. ¿Son empresas que ya tienen experiencia en el transporte público en otras partes del país? Así es, sí, se trata de 2 empresas que operan el servicio de Metrobús en la Ciudad de México y que también tienen servicios de rutas alimentadoras, ¿no? Son empresas que tienen experiencia, ya tienen bastantes años colaborando. El esquema ya en la Ciudad de México son la conformación de empresas público-privadas, se asocian con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Estas 2 empresas vienen y constituyen 2 nuevas empresas aquí en Hermosillo, Administración Corporativa de Hermosillo, que digamos es Corredor Insurgentes, CISA, y Movilidad Integral de Hermosillo, que es la empresa Vanguardia y Cambio. Es decir, son 2 personas morales nuevas aquí en Hermosillo, cumplen el requisito de estar establecidas en Sonora, pero detrás de ellos, o digamos como asociados de esas nuevas personas morales, están estas 2 empresas con experiencia y que operan en la Ciudad de México. Operan en la Ciudad de México. A ver, ¿me repites el nombre? La empresa ganadora, Movilidad Integral de Hermosillo en la Ciudad de México, ¿qué opera? Vanguardia y Cambio se llama, y opera el servicio de Metrobús. El Metrobús. Las 2 operan servicio de Metrobús. Y Administración Corporativa de Hermosillo. Es Corredor Insurgentes. Y opera Sí, también Metrobús. el Corredor Insurgentes del Metrobús. Y Bueno, la ruta imagino. Indios Verdes. Sí. Es que Metrobús va por todo Insurgentes. ¿Y cómo está calificado allá en la Ciudad de México el servicio de transporte que operan estas empresas? Como regular. Regular. Sí, así es. Sí. No es. Pero mejor no es que gran lo que cosa. pasaba en Hermosillo. Oh, eso es definitivo. Y Mejor aparte, que pues de en la lo Ciudad que- de México tienes otras opciones de movilidad, cosas que no tenemos aquí y que obviamente tenemos que impulsar también. Los dueños de las empresas no son sonorenses, entonces. Mira, no, nosotros tuvimos acceso a las actas constitutivas de estas nuevas empresas, o sea, de Administración Corporativa de Hermosillo y Movilidad Integral, y los asociados son personas, tienen alguna persona con dirección aquí, me parece, pero Sí. están en su mayoría son personas Sí, de la Ciudad de es- México. Es que el requisito, según la convocatoria, debían de ser empresas sonorenses. Sí. Entonces, lo que hicieron estas personas, se registraron aquí el mes de febrero. Entonces, son empresas de nueva creación para cumplir con el requisito de ser O empresas sea, sonorenses. registraron, se asentaron aquí fiscalmente hablando. Así es, Aquí en Sonora, Y aunque los jurídicamente. propietarios no sean sonorenses, pues. Ajá. en efecto. Sí, porque si se hubiera puesto muy estricta la convocatoria, pues ¿participaron sonorenses a la convocatoria? La Es otra decir, empresa sí era de... ¿sí era sonorense? La otra empresa era incluso era un grupo amplio de concesionarios, ¿no? Del actual Eran sistema. empresarios sonorenses. ¿Qué va a pasar con los concesionarios, Alfonso López? No me queda todavía muy claro qué va a pasar. Estos concesionarios tienen que vender o rentar sus concesiones a estas empresas para que estas empresas puedan operar el transporte. Sí, bueno, les dieron 2 opciones a los concesionarios. Vimos el formato que les estaba ofreciendo la Dirección de Transporte, donde el concesionario podía rentar la concesión o tenía la opción también de venderla. Esas 2 opciones, al parecer ya
ya hay algunos concesionarios que están aceptando esa modalidad. ¿Renta o venta? Renta o venta. Si supongamos que, y si nos ponemos en el escenario que ningún concesionario en Hermosillo quiera vender o rentar la concesión, ¿no pudieran operar estas empresas entonces? Ya depende de la cuestión jurídica, ¿no? Yo creo Sí. que ahí no hemos podido, no hemos tenido acceso al expediente. Hay bastantes procesos jurídicos en curso y pues desconocemos ahorita. En dónde cuanto, si un concesionario decide vender su concesión a estas empresas, ¿en cuánto la están vendiendo? ¿En cuánto la están ofreciendo? Pues yo vi publicado en la línea 1, estaban pidiendo 1.6 millones de pesos por la concesión. 1.600.000 pesos. Ajá, pues, como venta, ¿no? O bien 20,000 pesos mensuales como renta. Como renta. Así es. Los concesionarios que no quieran vender o rentar van a explorar una vía jurídica, es lo que nos decía Carlos Morales Buelna. Sí, todo indica que ya se está llevando a cabo esa ruta jurídica y sin embargo no es ampliamente conocido cuál es el estatus de eso, ¿no? Y digo, no es que todo este proceso se esté llevando al margen de la legalidad. El gobierno del estado tiene las facultades legales para estar llevando a cabo este proceso. Sin embargo, pudieran darse escenarios en donde las resoluciones que se deriven del tema de las concesiones anteriores pudieran afectar esto y ponerle trabas, La tarifa será decidida por el gobierno, será decidida por el Consejo Ciudadano del Transporte o será decidida por estas dos empresas. La tarifa en la convocatoria y por todo lo que hemos visto, parece que existe la intención de dejarla establecida como está actualmente, ¿no? Por el Consejo Ciudadano del Transporte. Por el gobierno del estado, él dice que va a estar así. Sin embargo, es que se está cambiando el modelo de gestión. Ahora a estas empresas se les va a realizar un pago por kilómetro recorrido. Entonces es un cambio sustancial, ¿no? Aquí lo importante sería que el diferencial entre el pago por kilómetro recorrido y la tarifa sería un diferencial que tendría que cargar el sector público. ¿Quién va a cobrar entonces? Las empresas. Sí, el transporte. Se va a generar un fideicomiso donde ahí va a llegar el recurso que se recolecte a partir de prestar el servicio. Sí. ¿Sí? ¿Y el fideicomiso de quién va a ser o quién lo va a controlar? Se está estableciendo que lo va a establecer gobierno del estado. Sin embargo, hay una serie de recomendaciones de nuestra parte porque hay experiencias en donde los fideicomisos liderados por el sector público entorpecen muchas veces el flujo de recursos que necesitas para estar operando el servicio, Sí, ¿no? ¿quién va a cobrar entonces? O sea, el concesionario va a tener tarjetas de prepago, sí. Va a recibir en efectivo en el camión, va a colectar ese dinero y ¿qué va a hacer con ese dinero? Los mismos, ampliando un poquito el contexto Sí. del anterior, los mismos personas o las mismas empresas que propusieron ellos el cobro o una tarifa por kilómetro recorrido, ellos hicieron la propuesta, que es alrededor de 24 pesos, 24, 25 por ahí, el kilómetro recorrido, y es como dice la convocatoria que se va a pagar. Entonces, el fideicomiso va a estar a cargo del gobierno del estado. Nosotros, como asociaciones civiles, levantamos la mano ahí porque lo que está diciendo Ernesto, pues es que fideicomisos controlados por el gobierno del estado, pues pueden tronar muy rápido, y de la Secretaría de Hacienda no transfiera los subsidios de los viajes estudiantes o los subsidios de diésel, pues ahí va a tronar todo y va a empezar a deteriorarse el servicio porque el concesionario no va a recibir sus pagos a tiempo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en la cuestión del fideicomiso y estar muy vigilantes de eso porque pues son historias que el concesionario dice que le deben, que no le pagan. Eso ya lo vivimos, pues. Claro. Entonces, y no queremos, yo creo que estamos muy a tiempo de ahorita porque el gobierno del estado tendrá que pagarle a estas empresas el subsidio de los estudiantes y de las personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Y el de diésel, hay un subsidio también de diésel, ¿no? O sea, así como le hacía con los viejos concesionarios, ahora tendrá que transferirle esos recursos a Movilidad Integral y Administración Corporativa de Hermosillo. Por los kilómetros recorridos. Por kilómetro recorrido. Por kilómetro recorrido. Y el cobro de la tarifa, el 100% del cobro de la tarifa se la quedarán. No, también va al fideicomiso. Todo va al fideicomiso. Sí. Haz de cuenta, el cobro del servicio va al fideicomiso. El gobierno del estado tendría que aportar todos los subsidios y eventualmente si hay un diferencial entre lo recolectado, digamos, por el servicio y el pago que se acordó por kilómetro recorrido, eso también lo tendría que aportar gobierno del estado, ¿no? Sí, así es. Entonces hay que poner ojo a ese fideicomiso porque si ese fideicomiso no hace fluir
los recursos a las empresas, pues volveremos a repetir la película de siempre. Hay dos recomendaciones muy importantes. Uno, que en la constitución de ese fideicomiso se establezcan cláusulas muy estrictas en términos de transparencia, y la otra es que en su junta directiva pues se integren vigilantes de la ciudadanía o de, digamos, contrapesos, ¿no? Que permitan estar garantizando que no se hace un uso inadecuado de esos recursos, porque colapsaría el servicio. Sí, el 30 de abril entonces ya se verán unidades nuevas. 50. Y el total, dijo ahorita Carlos Morales, 378 nuevas a septiembre. Sí, ya está candelarizado la introducción de esas unidades. También tenemos que estar muy vigilantes de que los tiempos se cumplan, porque normalmente los proyectos truenan cuando no hay un seguimiento en la implementación. Tenemos que estar muy vigilantes de que la implementación sea la correcta y que los tiempos se cumplan. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. ¿Deseas agregar algo? No, mira, en el tema del monopolio, que ha sido algo muy discutido, consideramos que independientemente de que sea una empresa o sean 300, porque el número de jugadores no impacta que sea un tema competitivo, depende mucho de que el Estado desarrolle una capacidad reguladora. Si el Estado desarrolla la capacidad reguladora para sancionar, vigilar e incluso revertir esta concesión, pues va a tener el sartén por el mango, ¿no? Entonces va a depender mucho de esa capacidad reguladora, que el Estado garantice que las empresas se sujeten a los estándares de calidad que exige el usuario, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Alfonso López, vigilante del transporte; Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Gracias. A la orden. 7:40.